Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicana, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Martes 13 de abril del año 2025, Aristóteles Poncerrate para compartir las noticias nacionales, internacionales, esperando la integración luego de una pausa de salud del hermano José Ismael Román, nuestro experto en política internacional. El martes 13 en la cultura dominicana, los martes 13 o los viernes 13 son días donde las personas que creen en la magia y que creen en brujería, los toman para hacer sus pócimas y para visitar a los hacedores de misterio. Hoy es un martes 13, es un día donde la cultura popular dominicana se activa con estos portadores de misterio, que es parte intrínseca de nuestra cultura, de nuestros campos y de nuestros sectores populares, una creatividad mágico-religiosa. Hoy es un día de eso, martes 13 de abril del año 2025. Bueno, el panorama mundial sigue convulso. Rusia acaba de bombardear nuevamente la capital de Ucrania, luego de haber celebrado el Día de la Victoria el pasado viernes 9, el Día de la Victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, con la presencia de cerca de 29 presidentes, incluyendo al presidente de China y el presidente de la India, Narendra Modi, y a Xi Jinping, bajo la amenaza del presidente Volodymyr Zelensky, que no se responsabilizaría si le sucediese algo a esos mandatarios que visitaban la Federación Rusa. Por suerte no pasó nada desagradable en la celebración del Día de la Victoria. Vladimir Putin dio muestras de fortaleza internacional cuando Occidente vive repitiendo que está totalmente aislada la Federación Rusa. 29 gobernantes de diversos países de África, Latinoamérica e incluso de la Unión Europea estuvieron acompañando y desfilando en el Día de la Victoria con un contingente militar allá en la Plaza Roja, que es el sitio icónico del desfile de recordación de la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. También hay conflictos entre la India y Pakistán, aunque parece que han llegado a un acuerdo político en términos de un cese al fuego. También hay conflictos entre la India y Pakistán, y ambos países se han lanzado misiles y hay un conflicto permanente fronterizo entre estos dos países. Se piensan, los analistas internacionales han sugerido la idea de que este conflicto Occidente ha tenido mucho que ver porque la India tiene algunos conflictos geopolíticos con China, que también es miembro de los BRICS, igual que la India, y que preside actualmente los BRICS, que tiene conflictos fronterizos la India
y que entonces si China apoyara a Pakistán, entonces eso sería un conflicto de intereses entre dos miembros preponderantes de los BRICS, como China e India, y que en este caso Rusia, si apoya a Pakistán, que todo el tiempo lo ha apoyado, también tendría inconvenientes con el gobierno chino, porque con el gobierno hindú, porque estaría interviniendo en su contra, y esto traería algunas diferencias entre los miembros más prominentes del BRIC, como son China, India y la Federación Rusa. Los comentaristas internacionales señalan que esto pudiera ser, este conflicto entre la India y Pakistán pudiera ser alentado por Occidente para resquebrajar el bloque de los BRICS. Ahí están las expectativas. Europa continúa armándose, sigue insistiendo en que Rusia es su principal enemigo y que Rusia tiene ambiciones de expandirse hacia la comunidad europea. Eh, Putin niega estas aseveraciones, pero von der Leyen sigue insistiendo que hay que rearmarse porque Rusia tiene la visión de expandirse hacia territorio europeo. Desde nuestra óptica podemos decirles a nuestros amigos televidentes que con lo enorme que es el territorio ruso y con la cantidad de etnias que componen la Federación Rusa, se nos hace cuesta arriba que el presidente Vladimir Putin tenga previsto expandirse hacia la Unión Europea, porque controlar un territorio tan vasto como es el territorio de la Federación Rusa, con una Siberia enorme y con tribus que todavía conservan sus costumbres ancestrales dentro del propio territorio ruso, y que hablan sus propios idiomas y tienen su propia cultura diferente a la cultura misma de la Federación Rusa y de Moscú y de las ciudades más emblemáticas de Rusia, se nos hace desde nuestro punto de vista muy cuesta arriba pensar que con un territorio tan vasto, Vladimir Putin esté pensando en expandirse hacia otros territorios de la Unión Europea. El caso de Ucrania es un caso más emblemático, porque Ucrania tiene casi 3.000 kilómetros de frontera con Rusia, y el posicionamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en las fronteras de Rusia con bases militares estadounidenses o de la OTAN o de la Unión Europea es un peligro de agresión constante en contra del pueblo ruso, y por eso se inició hace 3 años este conflicto que todavía al día de hoy sigue su curso en el territorio ucraniano, defendiendo también a la población rusoparlante que hace parte del pueblo ucraniano y que estaba siendo hostigada por el presidente Volodymyr Zelensky y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia inició la operación especial en rescate de esos rusoparlantes que hacen vida en Ucrania, y ya hace 3 años y un par de meses que este conflicto inició. Desde Occidente, sobre todo el presidente norteamericano Donald Trump, está haciendo todos los esfuerzos por un cese al fuego, un alto al fuego definitivo, para que este conflicto sea zanjado ya definitivamente. Ha expresado el presidente Donald Trump que ya está bueno de que los jóvenes sigan muriendo, pero también recuerden que tenemos otro conflicto abierto, que es un conflicto que ya hasta la propia Organización de las Naciones Unidas lo ha citado como genocidio étnico, que es el conflicto en la Franja de Gaza
con cerca de 80.000 civiles, niños, niñas, adolescentes, mujeres y ancianos asesinados por las fuerzas de defensa israelíes. En ese sentido, hay que hacer notar que a lo interno de Israel hay un fuerte movimiento de protesta pidiendo la renuncia del presidente criminal y asesino Benjamín Netanyahu y del secretario de las Fuerzas Armadas y el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza. Ese es un movimiento de masas a lo interno de Israel pidiendo la destitución de Benjamín Netanyahu, que la prensa occidental no lo ha publicado porque Occidente está apoyando con armas y con dinero este genocidio que está perpetrando el gobierno sionista de Israel en contra del pueblo palestino. Esos son los conflictos que tenemos ahí pendientes. También señalar que en África el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que estuvo también entre los presidentes que estuvieron presentes en la celebración de la victoria el pasado 9 de este mes de mayo en la Federación Rusa, ha dado unas declaraciones en cuanto a que la organización que agrupa a las naciones africanas lo tiene en la mira para su posible derrocamiento y que él está ahí como presidente temporal hasta que todo pueda resolverse y que los recursos de Burkina Faso sean administrados por los burkineses y que la economía pueda surgir, porque teniendo tantos minerales en su territorio, no es posible que su pueblo esté pasando hambre y que esos minerales estén siendo extraídos, sobre todo por los franceses, que eran los colonizadores de su país. Eso también tenemos ahí, ya ha tenido varios atentados en contra de su vida, incluso el último, un militar cercano, también un coronel, estuvo involucrado en uno de esos intentos de asesinarlo, esta vez mediante el envenenamiento en una taza de té envenenada. Y todos esos conflictos los tenemos pendientes en el mundo, y el actual Papa Presbo, en su primera homilía, lo primero que pidió fue, pero ya tengo ahí a nuestro queridísimo José Ismael Román. Saludos, bienvenidos, un fuerte abrazo. Gracias, un placer para mí poder compartir con ustedes y reitero las gracias. Aquí dispuesto, ¿verdad? Después de un nivel de mejoría. Así que esperamos que sea para largo seguir estando en este espacio. Me veo en dos recuadros, no sé por qué. Porque yo tengo la pantalla de mi computadora con el programa también, por eso. Bien, disculpa, yo no pude escuchar nada porque hay cosas nuevas para ingresar y estaba un poco perdido. Así que aquí, Sí, estaba si hablando querés... de la celebración del Día de la Victoria. Estaba hablando sobre la celebración del Día de la Victoria, sobre el conflicto de Ucrania, sobre el reciente bombardeo de Rusia sobre Kiev, sobre el conflicto entre la India y Pakistán y el problema geopolítico que eso acarrearía si China se inclina hacia un bando u otro o si Rusia se inclina hacia un bando u otro, el genocidio en Gaza y las movilizaciones masivas a lo interno del pueblo israelí pidiendo
la destitución de Benjamín Netanyahu y que se pare el genocidio en la Franja de Gaza, estaba comentando esos tres eventos internacionales que son de suma importancia para toda la humanidad. Bueno, para mí esto no es como una bola de cristal que vamos a ver el problema geopolítico. El mundo sigue amenazado por conflictos. Tú ves ahora la actitud de Estados Unidos y que supuestamente de tratar de acabar guerras a donde le interesa, ¿no? Porque ellos quieren acumular la fuerza suficiente para poder dedicarla allá en el Mar Amarillo. Incluso están la OTAN, que es una organización del Atlántico Norte. Ellos, que son los líderes, porque Europa no tiene un liderazgo importante, están planteando que la OTAN asuma cosas de la parte asiática. Bueno, la celebración fue sumamente importante, los 80 años del triunfo de las fuerzas, en este caso soviética, y también del mundo, de todo el que participó, que murió, que está vivo o estuvo vivo para enfrentar al nazismo. Hubo mucha gente que pecó, hablo imperio, que le interesó cosas que van a la guerra y ahora se autoatribuyen ser quienes ganaron la guerra. Donald Trump ha cometido tantos errores y a veces luce un disparatoso. Cuando antes había dicho que Rusia, hablo de la Unión Soviética, fue quien dio la cara por el mundo. Por eso esos 27 millones de seres humanos que murieron allí en la Unión Soviética en ese momento. Esa situación, pues, parece que pararon a este tipo, a Zelensky, de que no agrediera la concentración, la invitación internacional de líderes mundiales a respaldar, recordar y celebrar la derrota del nazismo. Entonces, eso fue importante, pero hicieron muchísima tropelía y por eso vemos, yo no resalto eso del bombardeo solo ruso, sino que ellos permanentemente, la OTAN, viven en eso. ¿Por qué no sacar a relucir el caso de ahora, que exactamente en la celebración fueron los llamados centros del liderazgo europeo a Kiev, como es el Macron, Vance y ahora el nuevo canciller de Alemania, un guerrerista. Entonces, ante esa situación, el escándalo que se armó, porque lo que tenían cuando iban de regreso en el tren para llegar al país donde iba a coger el vuelo de regreso, pues se vio de cara que estaban utilizando sustancias prohibidas que no deben ser ejemplo para la humanidad. Y tú ves cómo lo guarda, eso salió en la prensa, está todo evidenciado con fotografía. Entonces, el mundo occidental no le dio la importancia a esa información y ellos pretendieron pues crear un ambiente de presión hacia Rusia de que debía aceptar la pausa, es decir, la tregua por 30 días. Claro, esa tregua es para rearmar. De nuevo, usted no puede creer en ese liderazgo europeo. Rusia dijo, ok, nosotros convocamos a un encuentro entre Ucrania y nosotros en Estambul. Este es el sitio. Entonces, ellos lo que quieren son los 30 minutos los 30 minutos no, los 30 días para rearmarse. Y Rusia dijo, primero vamos a negociar y después hablamos de la tregua. Ellos no aceptaron la tregua que planteó Rusia por la celebración de esa concentración que se dio en Moscú. No lo aceptaron. Ahora, el otro conflicto, que es importante resaltarlo, tú hablabas de solo Rusia y China, que son zonas con proximidades en sus fronteras. ¿Cómo terminó
la situación de la India después de la ocupación y la lucha que desarrollaron el pueblo indio con Mahatma Gandhi y otros para sacar a los ingleses, entonces lo dejaron con un conflicto ya de otra proporción, no solo de limitar, sino de problemas religiosos. Cuando usted mete este elemento, mira lo que pasó en Europa cuando decidieron ampliar el rango del negocio, la sugestión para llamar a la guerra fue la captura, el regreso, el control del Santo Sepulcro donde nació Jesucristo. Entonces, cosas como este es un conflicto entre dos potencias. Por ejemplo, la India tiene 180 bombas atómicas. Pakistán tiene 170 bombas atómicas nucleares. Señores, eso es grave. Qué bueno, todo el mundo se puso en eso, pero quienes han armado a estos países con esa capacidad atómica es Estados Unidos y Europa, que lo han permitido. ¿Por qué no se lo permiten a Irán? Que haya un equilibrio en la zona del cercano oriente. No, hay que destruir a Irán. Ahora han bajado las amenazas y la disposición de Irán de negociar esa paz, pero no dejarse imponer cosas. Ellos tienen un programa nuclear que no es atómico. Es importante, sino para producir energía, desarrollar sus capacidades, pero tienen otro tipo de armas. Pakistán, Irán, no es Yemen, no es Gaza. En el caso de Afganistán, es una potencia militar y además que tiene una historia desde el punto de vista militar que le ha permitido estar vivo, porque Estados Unidos le ha asesinado gente, los ha agredido, le tiene todas las sanciones del mundo como se la tiene a Rusia. Entonces, ¿cómo es posible que estos que se erigen entre negociadores son los que agreden? Como es el caso a Rusia. Estados Unidos es la cabeza de la OTAN para agredir a Rusia. Entonces, situaciones como esas se están dando en el Medio Oriente, en el cercano Oriente, y que amenazan a la humanidad. Qué bueno que llegaron a un pare del intercambio militar, del fuego. Qué bueno, porque esos son dos países armados con bombas atómicas. Y por tanto, esa disputa por Cachemira que tienen los paquistaníes, que es un país que lo utiliza Estados Unidos y Europa para preparar a los terroristas que salen de allí. Y todo el mundo ya conocemos cuál fue la situación del conflicto, que fue una acción terrorista donde murieron 21 turistas, entre ellos estadounidenses. Entonces, por tanto, deseamos que esa paz, esos acuerdos se prolonguen para seguir avanzando a la paz mundial como ha planteado